El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una calle empedrada y estrecha, donde las luces de faroles antiguos titilaban como luciérnagas en la penumbra, se encontraba la Galería de las Visiones, un lugar misterioso y encantado que atraía a los amantes del arte de todo el mundo. Kevin, un hombre alto y de cabello oscuro, siempre había sentido una conexión profunda con este espacio. Una tarde tormentosa, después de una acalorada discusión con su novia Hilary sobre el significado del arte abstracto, Kevin decidió escapar a su refugio, la Galería de las Visiones. A pesar de la lluvia intensa y los relámpagos que iluminaban el cielo, Kevin se adentró en la galería, con su mente aún turbada por las palabras no dichas. Al entrar, el aroma a óleo fresco y madera antigua llenó sus sentidos. Las paredes estaban adornadas con pinturas que parecían tener vida propia, con colores vibrantes que saltaban de los lienzos. Kevin se encontró frente a su obra favorita, un cuadro titulado El umbral del tiempo, una pieza que siempre lo había intrigado con sus formas etéreas y difusas. Frente al cuadro, Kevin se sintió atraído como si estuviera siendo absorbido por él. De repente, una extraña sensación lo invadió. La pintura parecía cobrar vida, y antes de que pudiera reaccionar, se vio envuelto en una espiral de colores y luz. Cuando la vorágine de sensaciones disminuyó, Kevin se encontró en un paisaje extraño y onírico. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba dentro del cuadro, inmerso en un mundo creado por la mente de un artista. Las nubes parecían pinceladas en el cielo, y los árboles danzaban como trazos de acuarela en el viento. Pero lo más sorprendente fue que Kevin no estaba solo. Criaturas fantásticas y seres mitológicos de las pinturas cobraban vida, interactuando en este mundo de arte y sueños. Kevin se dio cuenta de que para regresar a su realidad, necesitaría encontrar una manera de comunicarse con Hilary, su conexión con el mundo exterior. Con el corazón lleno de determinación, Kevin comenzó su travesía en este reino de maravillas, enfrentando desafíos y descubriendo secretos que solo un artista podría imaginar. Mientras tanto, en el mundo exterior, los días se convertían en años para Hilary, quien sin saberlo, esperaba señales de aquel que amaba, mientras Kevin trataba de enviar mensajes desde el corazón de una pintura que ahora era su hogar. Para comprender la conexión entre Kevin y Hilary, es esencial remontarse al momento en que sus vidas se entrelazaron por primera vez en un paisaje urbano donde el arte y el destino convergieron. Kevin, un joven pintor dedicado a explorar las fronteras entre lo tangible y lo abstracto en sus obras, solía frecuentar una pequeña cafetería en el corazón de la ciudad. Era su refugio, donde podía observar el mundo con ojos de artista mientras perdía la noción del tiempo entre bocetos y notas en su libreta. Fue en una tarde soleada, mientras dibujaba el perfil de un anciano que leía el periódico, que Kevin notó la presencia de una mujer que parecía brillar con una luz especial. Hilary entró en la cafetería como un susurro en el viento, con su cabello castaño ondeando al compás de sus pasos seguros. Sus ojos se encontraron con los de Kevin, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Hilary llevaba consigo un libro de poemas y una sonrisa que despertó algo en lo más profundo de Kevin. Con el correr del tiempo, sus conversaciones se convirtieron en un ritual diario, explorando ideas sobre el arte, la vida y el misterio de la creación. Hilary, una joven estudiosa de la literatura con una pasión por descifrar metáforas y simbolismos, encontró en Kevin un alma gemela que compartía su amor por las formas de expresión más allá de las palabras. Juntos, pasearon por las calles empedradas de la ciudad,
descubriendo murales ocultos y rincones secretos que se convertirían en lienzos de sus memorias compartidas. Con cada pincelada de la vida, Kevin y Hilary se adentraron en un mundo donde el arte y el amor se entrelazaban en una danza etérea. Su historia comenzó como un lienzo en blanco y se llenó con los colores vibrantes de una conexión destinada a trascender los límites del tiempo y el espacio. Así, en un encuentro fortuito entre trazos y miradas, nació una historia de amor que ahora se ve desafiada por los límites entre la realidad y el reino de las pinturas. Para Kevin, el arte no era simplemente una expresión creativa, era su forma de existencia, un mundo donde las emociones se traducían en colores y formas que hablaban más allá de las palabras. Desde joven, había sentido una conexión innata con la pintura, viendo en cada lienzo una ventana hacia universos desconocidos. Criado en un hogar modesto, Kevin descubrió su pasión por el arte al observar a su madre pintar paisajes tranquilos en la cocina de su casa. Las acuarelas y los óleos se convirtieron en su refugio durante los días difíciles, y con el tiempo, su talento floreció, llevándolo a explorar nuevas técnicas y estilos. Para Kevin, cada pintura era un portal hacia una realidad alternativa, donde podía expresar sus pensamientos más profundos y explorar los límites de la imaginación. Sus obras evocaban emociones vívidas, desde la melancolía de un atardecer en tonos ocres hasta la euforia de un paisaje abstracto lleno de vida y movimiento. La Galería de las Visiones se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía perderse entre las obras maestras de artistas legendarios y descubrir nuevas inspiraciones en cada visita. Para Kevin, cada pincelada era una historia por contar, y cada lienzo contenía un fragmento del alma de su creador. Cuando quedó atrapado dentro del cuadro El umbral del tiempo, Kevin se enfrentó a un desafío inesperado pero emocionante. En este mundo de pinturas vivientes, pudo experimentar el poder del arte de una manera completamente nueva. Aquí, las leyes de la física se desvanecían y los límites de la realidad se difuminaban, permitiéndole explorar la esencia misma de la creación. A medida que Kevin se sumergía más en este reino de fantasía, descubría aspectos ocultos de su propia creatividad. Cada criatura y cada paisaje eran manifestaciones de su subconsciente, reflejando sus sueños más profundos y sus temores más oscuros. A través del arte, Kevin encontró el poder de transformar no solo su entorno, sino también su propia percepción del mundo. Ahora, atrapado en un universo de tintas y trazos, Kevin se enfrentaba a la tarea de comunicarse con Hilary desde este reino encantado. Con cada señal que enviaba a través de los años, su vínculo con el mundo exterior se fortalecía, llevando consigo la esperanza de reunirse nuevamente en la realidad que ambos conocían. Mientras Kevin exploraba el fascinante mundo dentro del cuadro El umbral del tiempo, en el exterior, Hilary enfrentaba un conflicto interno desgarrador. La discusión con Kevin había dejado un rastro de incertidumbre en su corazón, y la ausencia repentina de su amado solo intensificó su confusión y preocupación. Hilary, una mujer apasionada y decidida, no podía evitar sentirse atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, amaba profundamente a Kevin y compartía su pasión por el arte y la belleza del mundo. Por otro lado, las diferencias de opinión y las discusiones recientes habían sembrado dudas en su mente sobre el futuro de su relación. Mientras intentaba concentrarse en sus estudios y su trabajo, Hilary no podía apartar de su mente las últimas palabras que intercambiaron. El sentimiento de desconexión y la falta de comunicación la consumían lentamente, dejándola preguntándose si alguna vez volvería a ver a Kevin o si su amor se había desvanecido en un mar de malentendidos. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, Hilary se encontró luchando contra una tormenta emocional. La incertidumbre y la espera la llevaron a cuestionar sus propias creencias y deseos. ¿Debería seguir esperando a Kevin, o era hora de aceptar que sus caminos se habían separado? Mientras tanto, en el mundo dentro del cuadro, Kevin experimentaba su propia versión de conflicto. Aunque estaba fascinado por las maravillas que descubría y las conexiones que establecía con su propia creatividad, anhelaba desesperadamente volver a la realidad con Hilary.
Cada intento de enviar señales desde su nuevo reino se encontraba con desafíos y limitaciones desconocidas. El conflicto se cernía sobre ambos, separándolos físicamente pero uniendo sus destinos en un telar de hilos invisibles. A medida que Kevin y Hilary enfrentaban sus propios dilemas, el destino conspiraba en silencio para tejer sus historias juntas en un tapiz de esperanza y redención. En los rincones más oscuros de sus corazones, tanto Kevin como Hilary sabían que el verdadero desafío aún estaba por venir, el desafío de reconciliar sus diferencias, superar sus miedos y encontrar una forma de unirse nuevamente, ya sea en el mundo de las pinturas o en la realidad que compartía. En el mundo encapsulado dentro del cuadro El umbral del tiempo, Kevin continuaba su búsqueda para encontrar una manera de comunicarse con Hilary, su ancla en la realidad exterior. Mientras tanto, Hilary luchaba con sus propias emociones y el vacío dejado por la ausencia de Kevin. La distancia física entre ellos se volvía cada vez más insoportable, pero en el tejido del tiempo y el espacio, algo estaba a punto de cambiar. Dentro de las profundidades del paisaje pintado, Kevin se encontró frente a un nuevo desafío, el laberinto de los recuerdos. Era un lugar enigmático lleno de senderos borrosos y murales que parecían cobrar vida propia. Cada esquina guardaba un fragmento del pasado de Kevin, una memoria encapsulada en pinceladas y tonos. Con determinación, Kevin se adentró en el laberinto, dejando que sus instintos creativos lo guiaran. Cada paso lo llevaba más profundo en un viaje introspectivo a través de sus propios recuerdos. Aquí, las escenas de su infancia se desplegaban como escenas de una obra teatral, los días de dibujos en las aceras con gises de colores, las tardes en la cocina observando a su madre pintar con pasión, los momentos de descubrimiento en la galería de las visiones. Sin embargo, no todos los recuerdos eran luminosos. Kevin también encontró sombras ocultas en los rincones más oscuros del laberinto. Las dudas y los miedos que había enterrado en lo más profundo de su ser salían a la luz, reflejados en imágenes distorsionadas y fragmentadas. A medida que avanzaba, Kevin comprendía que enfrentarse a sus recuerdos era esencial para encontrar la claridad que necesitaba para comunicarse con Hilary. Cada memoria desenterrada era como una pieza de rompecabezas que se unía para revelar una imagen más completa de sí mismo. Mientras tanto, Hilary se aferraba a los recuerdos compartidos con Kevin en el mundo exterior. Hojeaba viejas fotografías y cartas con nostalgia, recordando los momentos de alegría y complicidad que habían compartido juntos. Sin embargo, el tiempo y la distancia habían comenzado a desdibujar esos recuerdos, dejando solo destellos difusos en su mente. El laberinto de los recuerdos representaba tanto un desafío como una oportunidad para Kevin y Hilary. Era el camino hacia la comprensión mutua y la reconciliación, una senda que los llevaría a un encuentro con sus propias verdades más profundas. Mientras el laberinto se desplegaba ante él, Kevin se preparaba para enfrentar su pasado y descubrir la clave que lo liberaría de este mundo pintado. La esperanza de reunirse con Hilary, renovada por cada paso en el laberinto, iluminaba su camino en la oscuridad de la incertidumbre. Kevin se encontraba cada vez más inmerso en el mundo creado por las pinturas y pinceladas dentro del cuadro El umbral del tiempo. La magia del arte lo envolvía, y aunque anhelaba regresar al mundo real junto a Hilary, se dio cuenta de que estaba atrapado en esta dimensión fantástica, donde cada paisaje era una manifestación de la imaginación convertida en realidad. En este reino de colores y formas, Kevin experimentaba una sensación única de libertad creativa y restricciones a la vez. Los límites físicos se desdibujaban, pero las reglas del arte parecían dictar su existencia. Cada paso que daba resonaba con el eco de su propia creatividad, y cada encuentro con las criaturas vivientes del cuadro lo desafiaba a entender más sobre sí mismo. Sin embargo, Kevin también se enfrentaba a una verdad ineludible. Mientras estuviera atrapado entre las pinturas y los pigmentos, su conexión con Hilary y la realidad exterior sería solo un eco distante. Aunque anhelaba enviar señales y mensajes a su amada, la separación entre sus mundos parecía insuperable. Kevin experimentaba una dualidad emocional. Por un lado,
la fascinación por este nuevo mundo lleno de posibilidades creativas y descubrimientos. Por otro lado, la angustia de la separación y la incertidumbre sobre su futuro. La pasión por el arte que lo había definido durante toda su vida ahora lo sostenía y lo retenía en un equilibrio delicado. Mientras tanto, en el mundo exterior, Hilary también luchaba con su propia versión de encierro emocional. La ausencia de Kevin la dejaba atrapada en un limbo de espera y esperanza. Cada día, miraba hacia el horizonte, deseando verlo regresar con una claridad que parecía cada vez más distante. En el fondo de su corazón, Kevin sabía que encontrar una salida de este mundo de pinturas no solo requería habilidad y determinación, sino también una comprensión más profunda de su propio ser y su relación con el arte. Cada trazo en el lienzo, cada color mezclado con intención, llevaba consigo una parte de su esencia atrapada en un ciclo interminable de creación y descubrimiento. Mientras se sumergía más en este reino encantado, Kevin se preparaba para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La necesidad de reunirse con Hilary se convertía en su impulso más poderoso, alimentando su búsqueda de respuestas y su determinación de trascender las limitaciones impuestas por las propias pinturas que tanto amaba. A medida que los años pasaban en el mundo exterior, Hilary continuaba su vida con determinación y resiliencia. La ausencia de Kevin había dejado una marca indeleble en su corazón, pero con el tiempo, encontró la fuerza para seguir adelante y perseguir sus propios sueños. Hilary se sumergió en su trabajo, convirtiéndose en una académica reconocida en el campo de la literatura y las artes. Aunque nunca olvidó a Kevin ni dejó de esperar su regreso, aprendió a encontrar consuelo en el conocimiento y la creatividad que compartían. Una tarde de primavera, muchos años después de la partida de Kevin, Hilary se encontró con una invitación especial a una exposición en la Galería de las Visiones. Intrigada, decidió visitar el lugar que una vez había sido el refugio compartido de ambos. Al entrar en la galería, Hilary quedó cautivada por las nuevas obras que adornaban las paredes. El arte evolucionaba, pero la esencia del lugar permanecía intacta, un santuario para aquellos que buscaban la belleza en su forma más pura. Sin embargo, algo más llamó la atención de Hilary. En un rincón apartado de la galería, descubrió una pintura que emanaba una energía familiar. Era el cuadro El umbral del tiempo, la misma obra que había sido el portal hacia un mundo desconocido para Kevin. A medida que se acercaba al cuadro, Hilary sintió un estremecimiento en su corazón. Los recuerdos de su tiempo con Kevin resurgieron con una intensidad renovada. Observó cada detalle del lienzo, preguntándose si Kevin aún estaba atrapado en algún lugar dentro de esa pintura. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una luz tenue pareció parpadear desde dentro del cuadro, como una señal fugaz en la oscuridad. Hilary sintió un estremecimiento, una conexión inexplicable con el arte y con Kevin. Decidida a explorar este misterio, Hilary se acercó aún más al cuadro, dejando que sus emociones la guiaran. En un instante, sintió como si estuviera siendo transportada a otro mundo, un mundo donde el tiempo y el espacio se entrelazaban en una danza infinita. Dentro del cuadro, Kevin percibió la presencia de Hilary como un eco distante que cobraba vida. La esperanza que había mantenido viva durante tantos años se materializaba frente a él, desafiando las leyes de su existencia encerrada en el arte. En ese momento de encuentro, el universo pareció alinearse una vez más, fusionando los mundos de Kevin y Hilary en un abrazo de tiempo y amor. Aunque separados por circunstancias extraordinarias, su conexión perduró a través de los años, trascendiendo las fronteras entre la realidad y el reino de las pinturas. En el umbral del tiempo, Kevin y Hilary encontraron una oportunidad para redescubrir su vínculo perdido y enfrentar juntos las fuerzas que habían separado sus destinos. Para Hilary, la visita a la Galería de las Visiones y el reencuentro con el cuadro El umbral del tiempo desataron una mezcla de emociones que la dejaron inquieta y llena de incertidumbre. Aunque había sentido una conexión intensa al estar cerca de la pintura, la falta de respuesta sobre el paradero de Kevin la sumió en una profunda angustia. Después de aquella visita transformadora,
Hilary se encontró obsesionada con el misterio de lo que había sucedido con Kevin. Sus pensamientos se centraban constantemente en la posibilidad de que él estuviera atrapado en algún lugar dentro de esa pintura, lejos de su alcance y sin forma de comunicarse. No saber el destino de Kevin se convirtió en una carga emocional para Hilary. Las noches se volvieron inquietas y los días, llenos de distracciones superficiales. La incertidumbre la consumía gradualmente, oscureciendo su visión del mundo que solía conocer. Intentó buscar respuestas en libros de arte, en conversaciones con conocidos y en cualquier fuente que pudiera ofrecer alguna explicación sobre lo inexplicable. Sin embargo, cada búsqueda la llevaba a callejones sin salida y a teorías que solo profundizaban su confusión. La ausencia de Kevin dejó un vacío en la vida de Hilary que ningún logro académico o reconocimiento profesional podía llenar. La sombra del desconocimiento se cernía sobre ella, oscureciendo cada rayo de esperanza que se atrevía a brillar. Las visitas a la Galería de las Visiones se volvieron más frecuentes, como si buscara respuestas en los lienzos y las esculturas que una vez habían sido testigos de su amor compartido con Kevin. Cada vez que veía el cuadro El umbral del tiempo, una oleada de emociones contradictorias la inundaba, recordándole la conexión perdida que había alimentado su corazón durante tanto tiempo. A medida que el tiempo pasaba, Hilary se encontraba en una encrucijada emocional. La necesidad de aceptar la realidad y seguir adelante chocaba con la esperanza persistente de que Kevin aún la esperaba en algún lugar más allá de lo visible. En el fondo de su ser, Hilary sabía que solo enfrentando la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, el camino hacia esa verdad estaba lleno de sombras y preguntas sin respuesta, desafiándola a abrazar la incertidumbre con valentía y fortaleza. Después de semanas de obsesiva búsqueda de respuestas en la Galería de las Visiones, Hilary comenzó a notar un patrón peculiar en la manera en que Kevin solía expresarse a través del arte. Cada vez que visitaba la exposición donde se encontraba el cuadro El umbral del tiempo, notaba ciertos cambios sutiles en la pintura que parecían llevar un mensaje oculto. En un día particularmente nublado, mientras observaba detenidamente el cuadro, Hilary notó que algunos colores se intensificaban ligeramente en ciertas áreas del lienzo. Los trazos parecían vibrar con una energía imperceptible pero tangible, como si fueran las notas de una melodía susurrada en la brisa. Intrigada por esta revelación, Hilary comenzó a estudiar la pintura con una atención meticulosa. Descubrió que ciertos patrones en los colores y las formas parecían cambiar sutilmente cada vez que visitaba la galería. Cada visita revelaba un nuevo mensaje oculto, como un rompecabezas que Kevin había dejado atrás en su búsqueda de comunicación. A medida que Hilary profundizaba en este misterio, comenzó a llevar un diario de sus observaciones. Registraba meticulosamente cada detalle y variación en el cuadro El umbral del tiempo, tratando de descifrar el significado detrás de los mensajes codificados en los trazos y pigmentos. Con el tiempo, Hilary notó que los cambios en la pintura parecían responder a sus propias emociones y pensamientos. Cuando se sentía esperanzada, los colores se volvían más brillantes y vivos. En momentos de desesperación, las formas parecían distorsionarse y oscurecerse. Guiada por una intuición casi instintiva, Hilary comenzó a responder a estos mensajes de manera indirecta. Dejaba notas cuidadosamente escritas cerca del cuadro, expresando sus sentimientos y pensamientos más profundos. Esperaba que Kevin pudiera sentir su presencia a través de estas interacciones sutiles en el mundo del arte. Las visitas a la Galería de las Visiones se convirtieron en un ritual cargado de significado para Hilary. Cada encuentro con el cuadro El umbral del tiempo era una oportunidad para comunicarse con Kevin en un nivel más allá de lo tangible. Aunque la separación física persistía, el arte se convirtió en el puente que unía sus mundos de una manera inesperada pero poderosa. Mientras Hilary se sumergía más en esta forma única de comunicación, su corazón se llenaba de esperanza renovada. La posibilidad de que Kevin estuviera respondiendo a sus mensajes, incluso desde el reino de las pinturas, le dio fuerzas para seguir adelante en su búsqueda de respuestas y reunión.
A medida que Hilary continuaba su búsqueda de comunicación a través de los mensajes en los trazos del cuadro El umbral del tiempo, su conexión con Kevin se intensificaba en un nivel más allá de la comprensión racional. Cada visita a la Galería de las Visiones se convertía en un acto de fe y esperanza, mientras Hilary exploraba los límites entre la realidad y la magia del arte. En una tarde soleada de primavera, Hilary decidió hacer una visita especial al cuadro. Llevaba consigo una carta escrita con el corazón, expresando todos sus pensamientos y sentimientos hacia Kevin. Al llegar a la galería, se encontró con el cuadro radiante bajo la luz filtrada por las ventanas, como si estuviera esperando su llegada. Con manos temblorosas pero determinadas, Hilary colocó la carta cuidadosamente cerca del cuadro y se sentó frente a él, dejando que la energía del arte la envolviera. Mientras observaba las pinceladas y los colores que parecían cobrar vida, una sensación de calma y certeza la invadió. De repente, algo cambió en la atmósfera. Los colores en el cuadro se intensificaron, como si estuvieran respondiendo a la presencia y los sentimientos de Hilary. Una brisa suave pareció acariciar su rostro, llevando consigo un susurro apenas perceptible. Con el corazón latiendo con fuerza, Hilary sintió un impulso intuitivo de cerrar los ojos y dejarse llevar por la experiencia. En su mente, se sumergió en un remolino de emociones y pensamientos, permitiendo que su conexión con Kevin trascendiera los límites del espacio y el tiempo. Dentro del mundo del cuadro, Kevin también experimentaba una transformación. La presencia de Hilary resonaba en su ser como una melodía familiar. Se dio cuenta de que ella estaba tratando desesperadamente de comunicarse a través del arte, como él había intentado hacer durante tanto tiempo. Movido por un impulso poderoso, Kevin se concentró en sus propios recursos creativos. Tomó un pincel invisible en su mente y comenzó a trazar palabras y formas en la paleta de su imaginación. Cada trazo era una expresión de su amor y su anhelo, una respuesta a las emociones que Hilary había compartido a través de sus mensajes sutiles. El tiempo pareció detenerse mientras Kevin y Hilary se comunicaban a través de este vínculo único entre el mundo exterior y el reino del arte. La distancia física entre ellos se desvanecía lentamente, reemplazada por una conexión espiritual que trascendía cualquier barrera terrenal. Al final de ese momento trascendental, Hilary abrió los ojos y sintió una sensación de paz y claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía en lo más profundo de su corazón que su mensaje había sido recibido, y que Kevin estaba allí, en algún lugar dentro de ese cuadro, respondiendo a su llamado. Con renovada determinación y una fe inquebrantable, Hilary se levantó, sabiendo que este era solo el comienzo de un capítulo nuevo y emocionante en su búsqueda para encontrar a Kevin y traerlo de vuelta a la realidad que compartían. A medida que la conexión entre Hilary y Kevin se intensificaba a través de los mensajes en el cuadro El umbral del tiempo, Hilary se encontraba atrapada en una tormenta interior de emociones encontradas. Aunque tenía la certeza de que Kevin estaba respondiendo a sus llamados a través del arte, también enfrentaba un conflicto interno que amenazaba con socavar su determinación. El tiempo parecía moverse en dos velocidades diferentes. Mientras Hilary se sumergía cada vez más en la búsqueda de Kevin a través de la galería y los mensajes en el cuadro, el mundo exterior seguía su curso implacable. Sus amigos y colegas expresaban preocupación por su obsesión, instándola a dejar de lado sus fantasías y enfrentar la realidad. En lo más profundo de su corazón, Hilary sabía que debía equilibrar sus esperanzas con la aceptación de la verdad. La incertidumbre sobre el destino de Kevin la atormentaba, pero también comprendía que aferrarse demasiado a esta conexión podía desviarla de su camino hacia la felicidad y el crecimiento personal. El conflicto interior de Hilary se intensificó cuando recibió una oferta para participar en un proyecto de investigación académica en el extranjero. Era una oportunidad que había anhelado durante años, una posibilidad de expandir sus horizontes y seguir avanzando en su carrera. Sin embargo, significaba dejar atrás la Galería de las Visiones y el cuadro que había sido el epicentro de su búsqueda. Las decisiones se acumulaban frente a Hilary como nubes oscuras en el horizonte. Por un lado,
su corazón anhelaba seguir explorando la conexión con Kevin y encontrar respuestas dentro del arte. Por otro lado, su mente racional le recordaba la importancia de seguir adelante y no perderse en ilusiones. En una noche de tormenta emocional, Hilary se enfrentó a sus propios miedos y dudas. Buscó consuelo en las palabras escritas en su diario, donde expresaba libremente sus pensamientos más íntimos. La idea de dejar atrás a Kevin y la posibilidad de una nueva vida en el extranjero la llenaba de angustia y confusión. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de determinación brilló en el corazón de Hilary. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo o la incertidumbre la detuvieran en su búsqueda de la verdad y la conexión perdida. Decidió que debía seguir adelante con valentía, tanto en su vida personal como en su carrera académica, manteniendo viva la esperanza de un reencuentro con Kevin en algún momento del futuro. Con esa resolución en mente, Hilary se preparó para enfrentar los desafíos que se avecinaban y tomar decisiones que marcarían el rumbo de su vida. Aunque el conflicto interior persistía, sabía que solo enfrentándolo podría encontrar la paz y la claridad que tanto anhelaba. Con el corazón lleno de determinación y la mente enfocada en el futuro, Hilary se embarcó en su viaje al extranjero para participar en el proyecto de investigación académica. A medida que dejaba atrás la galería de las visiones y el cuadro El umbral del tiempo, llevaba consigo las memorias de su búsqueda y la esperanza de un reencuentro con Kevin en algún momento del camino. En tierras extranjeras, Hilary se sumergió en su trabajo con renovada pasión y energía. El ambiente nuevo y estimulante le permitió abrir su mente a nuevas ideas y perspectivas. Sin embargo, su conexión con Kevin seguía latente en su corazón, recordándole que aún quedaban asuntos pendientes por resolver. Durante las pausas entre las investigaciones, Hilary se encontraba reflexionando sobre su experiencia en la galería de las visiones y los mensajes en el cuadro. Recordaba los momentos de esperanza y desesperación, la búsqueda incansable de respuestas y el vínculo espiritual que había compartido con Kevin a través del arte. Una tarde soleada, mientras paseaba por las calles adoquinadas de una ciudad extranjera, Hilary tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que su búsqueda de Kevin era más que la búsqueda de una persona, era la búsqueda de la verdad dentro de sí misma. Kevin representaba una parte de su propio ser, una parte que había dejado atrás en su afán por encontrar respuestas externas. Con esta revelación, Hilary comenzó a mirar hacia adentro en busca de las respuestas que había estado buscando afuera. Comprendió que su conexión con Kevin era un reflejo de su propio deseo de autodescubrimiento y realización personal. La esperanza de reunirse con Kevin era también la esperanza de reconciliarse consigo misma y encontrar la paz interior. A lo largo de su viaje, Hilary se sumergió en la belleza del arte en todas sus formas. Visitó museos, galerías y monumentos históricos, absorbiendo la riqueza cultural de su entorno. Cada obra maestra que contemplaba resonaba en su alma, recordándole la capacidad del arte para trascender las barreras del tiempo y el espacio. Finalmente, después de meses de introspección y exploración, Hilary encontró la paz en el conocimiento de que el amor y la conexión perduran más allá de las circunstancias externas. Reconoció que Kevin siempre estaría presente en su corazón, sin importar la distancia o el tiempo. De regreso en su hogar, Hilary llevó consigo una sensación de completitud interior. Aunque nunca dejó de recordar a Kevin y la experiencia compartida en la Galería de las Visiones, ahora entendía que el verdadero viaje había sido hacia su propio centro, hacia la verdad que reside en su ser más profundo. Con una sonrisa serena en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Hilary se abrió a las posibilidades del futuro. Sabía que, independientemente de lo que le deparara el destino, llevaba consigo la sabiduría ganada a través de la búsqueda de Kevin y la conexión con el arte. Y en esa sabiduría, encontró la fuerza para abrazar cada momento con amor y aceptación. Este no era solo el final de una búsqueda, era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Hilary, donde cada paso estaba imbuido de significado y cada encuentro resonaba con la belleza del arte y el amor verdadero.